directamente. Hay otras personas o académicos que la clasifican de forma distinta, pero aquí vamos a verlo a grandes rasgos, tampoco se trata de polemizar en ese aspecto, pero sí tocar algunos de los detalles, ¿no? De las facetas de estos tipos de mecanismos. El plebiscito suele concernir a la soberanía, ¿no? El plebiscito se utiliza, por ejemplo, cuando se pregunta sobre si un territorio debe ser anexado o no, sobre si debe separarse o no. Se utiliza al menos desde el Imperio Romano, ¿no? También fue empleado por Napoleón para justificar sus campañas militares en suelo europeo. Massachusetts y después algunos estados de la reciente creación del proyecto democrático de los Estados Unidos, las 13 colonias, también lo utilizó para preguntarle a los ciudadanos sobre si validaban la constitución estatal, ¿no? Y muchas de las colonias lo hicieron allá por 1778, ¿no? El referéndum también puede distinguirse un poquito del plebiscito en el sentido de que los ciudadanos aceptan o rechazan una propuesta de gobierno, ¿no? No necesariamente concerniente a la soberanía como el plebiscito podría indicar, sino asuntos quizá un poco más generales y pues puede ser vinculante o no, ¿no? Tenemos además una subcategoría que es la iniciativa popular, una subcategoría del referéndum, donde los ciudadanos aceptan o rechazan una propuesta emanada del mismo pueblo, ¿no? En este caso no es del gobierno, no es del legislativo, sino del mismo pueblo. Fue utilizada al menos desde la República de Weimar, también en Italia, en Suiza a nivel nacional, ¿no? Y en Estados Unidos se ha utilizado por los estados, pero a nivel nacional tenemos los ejemplos de Italia y de Suiza, ¿no? Y también finalmente tenemos la revocación del mandato, un ejercicio que utilizaremos de nuevo en México en marzo, donde se somete a la aprobación de los votantes la permanencia o la remoción de un representante electo antes del plazo legal, pues muchas veces que fue mandatado a su vez, por una elección, ¿no? Entonces, en México tendremos una iniciativa popular el 1 de agosto y después en marzo tenemos un ejercicio de revocación de mandato. Por primera vez en la historia pues tenemos una democracia más participativa. Esto quizá después podría flexibilizarse para que los estados lo utilizaran más, podría flexibilizarse para que sí se permitieran revisiones de temas constitucionales como sucede en otros países o incluso de temas fiscales como se da en el caso de los Estados Unidos, donde pues hasta la deuda es sometida a consulta. Eso quizá venga más adelante, ya veremos, tenemos una legislación en este momento un tanto pues estricta, rigurosa, quizá después haya que flexibilizar algunos puntos, pero por lo pronto pues tenemos que algunas cosas sí pueden ser consultadas y otras no, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver ciertas modalidades del referéndum o del plebiscito específicamente. Por ejemplo, una es controlada por el gobierno, ellos eligen o el gobierno elige la fecha, la pregunta, la proporción de votos necesarias. También hay ciertos plebiscitos exigidos por la Constitución, ¿no? Por ejemplo, podríamos nosotros meter una reforma constitucional donde por ley exijamos que todos los tratados de libre comercio, en vez de que sean, digamos, votados en el Senado o ratificados por el Senado, que haya una consulta popular, ¿no? Y de hecho, hubo un referéndum en Canadá cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, donde se le preguntó a la gente, ¿no? Si quería entrar al NAFTA o al TLC o no, ¿no? Así de sencillo. O en algún momento, pues ya saben ustedes, Brexit fue más o menos lo mismo, ¿no? Quizá un poco más amplio que un simple tratado comercial, pero finalmente era parte de ello, ¿no? También tenemos un referéndum por petición popular, donde los votantes formulan una petición exigiendo que ciertas leyes sean sometidas a aprobación. Y por otro lado tenemos la iniciativa popular, donde existe una petición para que ciertas medidas no contempladas en la agenda legislativa sean sometidas a aprobación, ¿no? Tendría fuerza de ley, aunque el gobierno se oponga.
Aquí, por ejemplo, en el caso de los juicios, del juicio expresidentes, pues sabemos que no hay, digamos, algo que diga que por ley tenemos que consultar a la gente para enjuiciar a expresidentes o no, ¿no? Podría ser que después, si hay una reforma, lo exijamos en la Constitución, que cada cierto tiempo preguntemos. Pero en este momento es una iniciativa popular donde fuera de la agenda legislativa se juntan las firmas, ¿no? Se valida ese proceso y ya después se turna para que el órgano electoral se encargue de organizar un proceso o una jornada electoral, un proceso de votación y la gente va a decidir sí o no, y con ello se van a tener elementos para determinar si es vinculante o no. Si llega al 40% del padrón, el porcentaje de votación, pues es vinculante. Y si no, eso no indica que la reforma no sirva de nada, puede ser indicativa, ¿no? Puede decirle al gobierno, mira, dentro de este universo de personas, pues tuviste un porcentaje muy alto y este es el sentimiento que existe entre la gente y entonces pues úsalo a tu favor si lo consideras. O la otra es que no, que quizás se movilicen sectores o capas sociales electorales muy amplias y entonces la votación sea inesperada y entonces el gobernante en turno puede decir, pues ese asunto ya no va, ¿no? Por supuesto, cuando hay una iniciativa por parte de la ciudadanía, toma cierto matiz porque pues no es emanada del gobierno, entonces no necesariamente es parte de su agenda, ¿no? Vamos a ver tres casos rápidamente de la experiencia internacional. Tenemos, por ejemplo, el de Canadá, donde los referéndums son de carácter indicativo, tienen un papel más político que legislativo. Por ejemplo, ya comentamos que desde 1988 se utilizó al menos para la ratificación del TLC con los Estados Unidos. Ha habido algunos problemas, por ejemplo, que las provincias votan muy distinto, ¿no? Tenemos distintas votaciones entre francoparlantes y angloparlantes, ¿no? Entre Ottawa, por ejemplo, y el resto de Canadá. Aquí no sabemos si, por ejemplo, el norte votaría muy distinto del sur o la Ciudad de México muy distinto de los estados o del Bajío, ¿no? Eso estaremos también por verlo y es parte del ejercicio pedagógico, democrático, de aprendizaje, ¿no? De hacer esto de manera menos esporádica, ¿no? No sé si rutinaria como lo hace Suiza, pero sí menos esporádica. Y ya a partir de 1992, Canadá tiene una ley del referéndum, donde se establecen, por ejemplo, algunos candados, que la consulta popular no coincida con una elección general, que no pueda realizarse más de 45 días después del anuncio de que se va a consultar a la gente. Y hay otras consideraciones, como que la no obligatoriedad pues ayudó a modificar los parámetros del juego político, lo que mencionábamos, aunque no sea vinculante, puede darle armas al gobierno o a los partidos políticos, no necesariamente al gobierno, para tomar decisiones distintas a como se antojaba con el tablero anterior, previo a la consulta, ¿no? O al referéndum. Y ya pues tenemos un ejemplo muy básico de manual, que es el plebiscito por la soberanía de Quebec en 1995, donde por un margen muy estrecho pues se permaneció Quebec en Canadá y la parálisis pues continuó, ¿no? Tenemos la experiencia también de Estados Unidos en la siguiente lámina, donde Estados Unidos no ha convocado plebiscitos nacionales, pero los estados lo utilizan, no utiliza mucho los consultas a nivel estatal. Quizá Estados Unidos es el más activo en cuanto a estos instrumentos después de Suiza, que suele ser el estándar de oro a nivel internacional y no solamente entre gobiernos subnacionales, ¿no? Por ejemplo, cantones, provincias, estados, municipios, sino a nivel nacional, contrario a Estados Unidos, ¿no? 49 estados lo utilizan utilizan una forma u otra de democracia directa. Por ejemplo, ya ustedes habrán escuchado que se pregunta sobre la legalización de la marihuana, habrán escuchado que se pregunta también en algunos casos por la emisión de deuda para construir una carretera, highway, ¿no? Una carretera de alta velocidad.
Y así hay muchos ejemplos, ¿no? De Estados Unidos hay consultas cada proceso electoral, pues, de muchísimos temas en distintos estados, ¿no? Sí se permite enmendar las constituciones estatales, ¿no? En México no, la cuestión constitucional, ahí tenemos continuos conflictos y quizá después habría que ajustar parte de la ley que rige esto, pero en Estados Unidos sí se pueden modificar las constituciones a través de consultas, ¿no? Pueden llenar las consultas en estos casos o los referéndums, los vacíos de las legislaturas estatales, ¿no? Y por último, como experiencia internacional también tenemos el caso que ya mencionábamos de Suiza, donde es una referencia en cuanto al uso de plebiscitos nacionales, es una tradición que tiene desde la Edad Media, ¿no? De los más de 500 plebiscitos nacionales en el mundo hasta 1978, 297 nomás estaban en Suiza, que finalmente es un país relativamente chico, ¿no? Utiliza por fuerza para revisar la Constitución. Por ejemplo, si hay cambios constitucionales, automáticamente se le indica a los poderes que tienen que levantar una consulta para ver si la gente ratifica esos cambios. Tratados internacionales obligan consulta, ¿no? Hay dos tipos, las constitucionales, las que ya están marcadas, digamos, de reglita, y los facultativos, ¿no? Que son por petición. En este caso, pues, sabemos que la iniciativa ciudadana del juicio de expresidentes en México, pues, es por petición, ¿no? También requiere una doble mayoría, tanto de los votantes como de los mayoría de cantones, y es un instrumento que pues de cualquier forma tiene sus limitantes. De 125 iniciativas populares, 74 sí cumplieron con los requisitos para llevarse a consulta directa de los ciudadanos suizos, pero de esas 125 solamente se adoptaron 7, ¿no? Entonces, puede ayudar a destrabar algunos temas, en otros casos, si no tiene pues la suficiente vitrina, si no hay un consenso, pues podría resultar pues en un intento fallido de parte de la ciudadanía por sacar algún tema adelante, ¿no? Incluso